Buenas noches, gracias por aceptar una vez más que estemos ahí con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre ese plan que el gobierno del presidente Otto Pérez Molina ha denominado Hambre Cero. Este es un plan ambicioso, muy necesario, porque lamentablemente aún en algunos lugares del país pues hay niños que siguen muriendo de desnutrición. Somos un país que, a pesar de que hablamos que es un país verde, es evidente que nos falta todavía un camino largo que recorrer. Y para explicarnos en qué consiste este plan de Hambre Cero, más quién es este personaje que tiene hoy la responsabilidad de hacer realidad tan auspicioso proyecto, pues me acompaña esta noche Luis Enrique Monterroso. Él es el secretario de la SESAM, que es la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por el espacio en que podemos comentarle a la población guatemalteca lo que está haciendo el gobierno, que ellos pagan con sus impuestos. ¿Qué es Hambre Cero? ¿Qué pretende con este proyecto del gobierno de Otto Pérez Molina? Hambre Cero, si pudiéramos definirlo en una forma intensa, es una búsqueda de que se genere movilización social en torno a algo importante, que es la erradicación de la desnutrición crónica en Guatemala. Hambre Cero es una composición técnica que se vincula a aspectos legales ya establecidos desde el año 2005-2006 con la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, pero que retoma la institucionalidad que en algún momento tuvo debilitamiento, acoge aspectos de profesionalismo en seguridad alimentaria y nutricional y describe la necesaria intervención de todos los sectores sociales en favor de la lucha contra el hambre. Eso es Hambre Cero. Y es un proyecto que empieza hoy, pero ¿cuánto tiempo creen que debería de permanecer este Hambre Cero? El pacto Hambre Cero, como lo hemos llamado, porque es eso justamente, tiene una línea de intervención de 10 años. En principio hacemos análisis técnicos de que si podemos sostener estas intervenciones durante 10 años, podríamos tener una reducción de la desnutrición crónica en 24 puntos en su prevalencia. Estamos aspirando a que en los próximos 10 años tengamos ese cambio significativo, pero que parte del hoy, de este 16 en lo venidero, y que calculamos, si la intensificación de intervenciones es en la medida que estamos pensando, que se reduzca un 10% la desnutrición crónica en los 4 próximos años. O sea, al año 2015 podríamos hacer ya la medición y verificar esto concretamente. Al decir 2015, debo de hacer mención a los televidentes que no es mágico, ni automático, ni inmediato el cambio que se va a dar. Tiene que ser un proceso, tiene que ir viviendo momentos. Hay dos formas de enfocar la desnutrición, o dos aspectos que hay que tomar en consideración, y es la desnutrición aguda, la que mata, y la desnutrición crónica, la que nos genera una carga de por vida. La desnutrición aguda tiene una estacionalidad que todos los años se marca y que empieza a partir de mayo, junio, julio, y que tiene su pico aproximadamente agosto, septiembre. De hecho, hay ya una medición, un calendario estacional de eventos críticos que nos dice que la desnutrición aguda, como todos los años, se va a suscitar en esta ocasión también, y por eso las intenciones de prevención deben de apuntar a eso. No debemos permitir que los niños lleguen a una condición en la que estén en riesgo de muerte, y eso implica reacciones previas de desnutrición aguda. Pero lo más importante, algo que se ha desatendido por los últimos 30 años en una forma bárbara, es la desnutrición crónica. Han habido en estos últimos años intenciones muy marcadas, como la que planteó Andrés Botrán. En el tiempo de Andrés Botrán se hizo un esfuerzo muy valioso para definición técnica, definición de causas, involucramiento legal, involucramiento presupuestario. Y aquel trabajo que se hizo, nosotros lo retomamos en este momento, y la estructura que se tenía ya analizada, le damos de nuevo vida, y está contemplada en el Pacto Hambre Cero o en esta estrategia de intervención. En concreto, ¿en qué consiste esto? ¿Se le lleva alimentos a la familia? ¿Podrías explicar un poco? Bien. En principio tenemos que clarificar que Hambre Cero no es alimentación, asistencia alimentaria. Hambre Cero es una estructura de intervenciones que focalizan cuáles son los municipios más desatendidos, porque partimos de un censo de talla en escolares, del tercer censo de talla en escolares, que es una herramienta que se estableció allá a los años 70 en Costa Rica, para hacer la medición concreta de dónde había un abandono estatal.
El abandono estatal trae implícita la pobreza y la desnutrición, pero el marcaje se hace en el primero de primaria, en el primer año de primaria, para saber cómo estuvo el crecimiento humano, pero el crecimiento físico también del pequeño que está siendo evaluado en su estatura. Esa medición nos permite saber que en Guatemala hay 166 municipios que tienen alta y muy alta prevalencia de nutrición crónica. ¿Qué implica? Que hay abandono del Estado en los servicios básicos de esas comunidades, que generalmente son comunidades rurales, que generalmente son poblaciones indígenas y que han tenido una afectación histórica. Bien, ¿eso qué indica? Como una reacción de atención que se debe de llevar el Estado con todas sus instituciones hacia ahí, pero en una manera organizada para que no haya dispersión de esfuerzos, para que no haya desconcentración de la intensidad hacia la reducción de la desnutrición crónica, y que como paso número 1 plantea la atención a la ventana de oportunidad de los 1000 días. Se descubre que la lucha contra la desnutrición crónica, los guatemaltecos la estamos perdiendo en el vientre de la madre y la estamos perdiendo en los 2 primeros años de vida. Y analizamos que los primeros 6 meses de la vida de los infantes, o sea, al nada más haber salido de su vientre materno, se empieza a marcar que su curva de crecimiento no sigue el patrón habitual o el patrón que debería seguir, sino tiene hitos que le van haciendo caer para que al final del tercer año tengan una brecha. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que trabajar? Mucha consejería, mucha educación alimentaria para que haya lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida. Y al decir exclusiva estamos diciendo ni agua. No deben consumir ni agua los bebés que están naciendo hoy, en este momento, y los que han nacido recientemente en Guatemala. Deben consumir únicamente leche materna. Y esos 6 meses son vitales, porque ahí se empieza a dar la generación cerebral, las conexiones se están entrelazando con mayor intensidad, y ahí es donde empezamos a perder la batalla. Primero, el 11% de los niños en este país ya nacen con bajo peso al nacer. O sea que tenemos ya una batalla perdida con el 11-12%, pero hay un 80-85%, hasta un 89% que están en un buen peso. Ahí tenemos que empezar a trabajarlo. La primera intervención es la ventana de oportunidad de los 1000 días, a la que ya se le asignaron 104 millones de quetzales que están en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y que van a empezar a operar con intensidad, porque todos los días en este país nacen 1000 niños. Todos los días nacen 1000 niños. Y ese es otro factor que también tenemos que hablar muy probablemente en el siguiente bloque. Bueno, hacemos el primer enlace con los patrocinadores. Es evidente que hay que empezar a trabajar desde ya. Lo que nosotros hemos observado como periodistas es efectivamente lo que decía el secretario de la CESAM, es que cada año volvemos a mostrar esas imágenes tan fuertes, tan duras, donde estos niños desnutridos pues están a un paso de morir. Una vez se pregunta, pero si ya sabemos que hay una incidencia cada cierto tiempo, ¿por qué no se hace algo? Bueno, hay que empezar ya, y al final esta es una responsabilidad de toda la sociedad, no pensemos que es solo del gobierno, creo que es de todos los guatemaltecos. Entonces regresamos en un momento con Luis Enrique Monterroso, el responsable de la CESAM.